tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Cuando es las 12 horas con 17 minutos en el territorio nacional, hoy lunes 6 de julio del 2020, damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que se están conectando a esta señal de Hoja de Ruta. Y también damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Emilio Uzcategui, con quien vamos a conversar sobre un tema que pusieron sobre la mesa la semana anterior. Eh, bueno, no pusimos mucha gente, puso el abogado, el abogado Ramiro García, quien dijo que si nos sorprendía lo del tema de los carnets de discapacidad, pues más nos debería sorprender el tema de las becas. Sin embargo, pues hubo muchas voces, entre ellas la de Emilio, quien contestó a esta insinuación del señor García, quien sin ningún sustento ni técnico ni tampoco documental, se lanzó esta historia de las becas, diciendo que las becas habían sido dadas a dedo, a los amigos, a los hijos de los ministros, y bueno, secundado por el señor Fernando Villavicencio, que ya conocemos su actuar. Entonces hay la necesidad de la aclaración de qué mismos son o qué era el sistema de becas en la década anterior. Emilio, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Bueno, cuéntanos, tú fuiste ex becario. Cuéntanos cuál fue tu palanca. Buenos días, querido César. Buenos días a todos los queridos radioescuchas de Hoja de Ruta. Efectivamente, quiero darle un poco de contexto a lo que tú dices, porque no es coincidencial que estemos ahorita hablando de esto. ¿Ya? Hay que resaltar algunas cosas ahí. Entonces, primero, salta el tema de los carnets de discapacidades en la Asamblea. ¿Y a quiénes afecta? Principalmente al grupo de asambleístas que han estado co-gobernando con Moreno en todo este tiempo. Vemos ahí nombres como Elizabeth Cabezas, vemos ahí a bueno, los nombres que ustedes ya saben. Todos ellos han formado el núcleo duro de gobierno en la asamblea del Lenín Moreno. Entonces, claro, se les comienza a caer el barco, por así decirlo. ¿Y cuál es la respuesta? Ven, miren allá mejor. Básicamente nos están haciendo como el chiste ese de mira allá, ¿qué hay allá? El dedo. Eso es lo que nos están haciendo, básicamente. Entonces, en ese contexto hay que estar muy claros y hay que dar respuestas firmes a esta gente. O sea, no podemos permitir que se desacredite un programa que ha sido tan importante para el país como el programa de becas. Entonces, les quiero en ese sentido relatar mi experiencia personal. Esto fue más o menos año 2014, es decir, ya estaba entrado algunos años del programa de becas y yo en ese tiempo trabajaba en el sector privado, yo era abogado y trabajaba en una fiduciaria, imagínense. Totalmente por fuera del rango de gobierno del expresidente Correa. Antes de eso, yo solo había tenido una experiencia de trabajo en el sector público. Yo había sido funcionario de lo que en ese entonces era el Ministerio de Justicia. Había sido analista y eso fue justo cuando me gradué de la universidad. Entonces ya habían sido varios años. Entonces, a mí, claro, lo primero que pasa y la primera importancia del programa de becas que todos tenemos que entender es que el solo hecho de que tus amigos, tus compañeros, la gente de tu universidad, de tu colegio, ya comience a hablar de que ve, el Juanito se fue a estudiar afuera, el ni sé quién se fue a estudiar afuera, eso ya te da una oportunidad a ti, dices como, bueno, ¿qué tal si yo también puedo? Eso para mí es un tema fundamental que logró el programa de becas, es decir, quitarnos de la mente esta idea que teníamos de chuta, agradece sacar un título en universidad acá y pucha, si ya lograste eso, ya no sueñes con más. Es decir, el programa de becas permitió que los jóvenes tengamos otra perspectiva del mundo, incluso sin irnos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos y ya veíamos que era posible, ¿ya? Entonces, yo en ese escenario ya salido de la universidad, acababa de sacar mi título de abogado, dije, bueno, no me gusta tanto el derecho como pensaba, quisiera explorar otras áreas de conocimiento dentro de las ciencias sociales, y ahí comienzo a averiguar un poco sobre el programa de becas. Entonces había bastante información en internet, paginita de Cenecit, tan.
Y claro, había varias convocatorias. Esto creo que vamos a conversar, me gustaría conversar más a detalle luego, porque luego, en cambio, tengo otro tipo de experiencia con todo el sistema de becas de CENESID, y hablaremos luego. Pero el caso es que yo apliqué al programa de becas de excelencia de CENESID. Y la forma en la que funcionaba era que tú estabas, el programa estaba dividido por áreas del conocimiento. Entonces, por darte un ejemplo, en ingeniería tú tenías una lista de las 100 mejores universidades del mundo en ingeniería. Ciencias sociales, tenías una lista de las 100 mejores universidades del mundo en ciencias sociales. Porque las universidades, hay algo que la gente no se da cuenta, y es que muchas universidades son totalmente especializadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay universidades que están especializadas en ciencias sociales, como a la que yo fui, pero que ni siquiera ofertan programas, por ejemplo, de ingeniería o de medicina, ¿ya? Entonces, por eso era importante hacer esta división por áreas del conocimiento. Yo lo que hice fue, claro, entrar en mi lado, que vendría a ser ciencias sociales, vi la lista, vi las mejores universidades de ahí y dije, bueno, caramba, nada se pierde intentando, y comencé mis procesos de aplicación. Para que se den idea de lo complejo que es solo el proceso de aplicación de estas universidades, yo me demoré más o menos un año solo en aplicaciones. Y hay que entender qué conllevan las aplicaciones, ¿no? Primero te hacen una revisión. Esto lo hace la universidad, ¿no? En esto CENESID no tiene Nada que absolutamente ver. nada que ver. Entonces, la universidad te revisa tu récord académico, te pide cartas de recomendación de tus profesores, te pide como una presentación tuya respecto de por qué te interesa esa área de investigación, por qué te interesa esa universidad, y de ahí, en cambio, vienen los exámenes, porque según el área de conocimiento, hay universidades que te piden unos u otros exámenes. Todas te van a pedir, por ejemplo, un examen de suficiencia en inglés, que viene a ser un TOEFL si es de Estados Unidos, o IELTS si es del Reino Unido. Y son exámenes sumamente complejos. Para que se den una idea de lo complicado que fue para mí, yo estudié en un colegio donde la mayoría de clases eran en inglés. Y aún así, cuando di mi primer intento de examen para la universidad de allá, o sea, para aplicar a la maestría, me faltó un 0.5 para llegar a la nota mínima que pedían en inglés. Entonces, y esto es, claro, lo que hemos pasado muchos becarios. Entonces, ¿qué haces? No renuncias, dices, no, sí puedo, va, estudias más, rendir exámenes de nuevo, y todos esos exámenes tienen un costo. Entonces, es un proceso complicado. Y bueno, ya una vez enviadas mis aplicaciones, me aceptaron en la mayoría de universidades a las que apliqué. Y ahí el secreto, claro, es aplicar con tiempo, hacer una buena aplicación, tener buenas cartas de recomendación. Eso es importante. Y a fin de cuentas, me aceptaron. No me esperaba mucho, pero dije, ve, primera sorpresa, ¿no? Me aceptaron. Ahora, ahí la pregunta, ¿no? La típica que te pueden hacer es, bueno, ¿quién te recomendó? Capaz que te recomendó el mismo secretario de la CENACID, alguna... Claro, porque es lo típico que se piensa, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. al menos cuando te lanzan semejante tweet indicando de que, chuta, ya nos vamos a sorprender con... Yo esperaba ver la lista al siguiente día, pero hasta la fecha no hay nada, ¿no? Eso, pero no, las cartas de recomendación, y en esto hay que ser súper claros. Las universidades extranjeras no te piden cartas de recomendación de políticos ni de empresarios, te piden las cartas de recomendación de quienes fueron tus profesores en el pregrado, ¿ya? Eso hay que tener súper claro, porque a la universidad de allá no le interesa que seas... Aquí vivimos encerrados pensando que todo el mundo y que todos giramos en torno al correísmo y al anticorreísmo, y el planeta y el universo gira sobre el correísmo y el anticorreísmo. Y no, a las universidades internacionales lo que les importa es tu experiencia académica, sobre todo. De hecho, la Ujú. mayoría ni siquiera te piden cartas de recomendación de trabajos anteriores que hayas tenido. Entonces, claro, lo que yo hice ahí fue ver, en base a las materias que tomé en mi pregrado, cuáles de esas materias eran relevantes para el programa de maestría que estaba aplicando, y les llamé a mis profesores. Si vea, profe, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿sabe qué? Ayúdenme con una carta de recomendación. Los profesores universitarios están súper familiarizados con esto, porque esto no solo lo piden las universidades extranjeras, a nivel de maestría también lo piden universidades de acá, como la Flaxo. Entonces siempre van a hacer cartas de recomendación académicas. Es decir, aunque yo hubiera mandado una carta del mismísimo Correa recomendándome, no me hubieran ni siquiera hecho varias. Claro. Ese es el punto al que voy. Entonces, así funciona, y eso es algo que hay que tener súper claro. Entonces, ya una vez aceptado, vamos con el proceso de la beca, en cambio. Entonces dije, bueno, ya me aceptaron, y ahora sí, pues veamos cómo funciona este tema de la beca.
Entonces, lo que hice fue una aplicación en línea en la página de Cenecit, que yo sí llenaba medio con desconfianza y decía, como no puede ser que sea tan sencillo. Y sí, o sea, efectivamente mandé mi formulario, luego se contactaron conmigo por correo. La forma en la que funcionó eso fue, te hacen también bueno, en la época en la que yo me fui, tengo entendido que antes no había eso, pero en la época en la que yo me fui te hacían una evaluación socioeconómica. ¿Y a qué Ya. se refiere esto? Por ejemplo, te hacían que tú llenes información respecto, por ejemplo, de las declaraciones de impuestos de tus padres, de si tienen casa propia o no. Estas cuestiones como que es una evaluación socioeconómica. ¿Y para qué hacían eso? Para determinarte un porcentaje de beca. Es decir, por más que tú seas chuta inmensamente talentoso y te aceptaron en Harvard, si tu familia tiene capacidad de pagar, no te niegan la beca, porque es una beca esencialmente meritocrática. Eso es algo que vamos a discutir también luego. Pero sí te dan un porcentaje menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ven a alguien que tiene capacidad, o sea, que tiene capacidad económica, no le dan la beca completa. Ujú. Ese era el análisis más o menos que hacía en Cenecit. Y bueno, a fin de cuentas, sí me terminaron dando la beca. Yo ahí me demoré un poco, o sea, por un problema de tiempos, yo ya me tuve que ir antes de firmar el contrato de beca. Y sin embargo, claro, dejé una apoderada y que era mi hermana. Y esa apoderada fue quien firmó el contrato de beca. Pero claro, yo ya tenía, porque además hay otra cosa, que es la visa, ¿no? Para Claro. sacar tu visa de estudiante, tú ya tienes que tener una certificación de que van a cubrir tus gastos. Entonces, se necesita, tú mandas, acabas los formularios de todo esto, lo que te dan es una certificación que dice que CENESID, el gobierno ecuatoriano, va a cubrir los gastos de beca, y tú con eso sacas tu visa. Y luego ya firmas el contrato. Entonces, así fue como yo le hice. Y luego ya viene el tema allá, en cambio, que esta es otra línea otra parte importante de la historia, quizás la más importante. Yo me decidí por LSE, London School of Economics. Fui a hacer una maestría en antropología y análisis social del derecho. Y la sorpresa primero allá fue que yo, la verdad, no sabía qué esperarme, ¿no? O sea, Claro. no sabía qué cantidad de ecuatorianos podían haber. Chuta, y uno siempre también, Dios, había viajado bastante antes, pero nunca por tanto tiempo. Entonces sí estaba nervioso y además, sobre todo, el tema es en inglés. Claro. Imagínense una película en inglés estadounidense, que es más parecido, más asimilable, a veces cuesta entender. Imagínense tener clases con profesores británicos y con acento británico, eso también me tenía nervioso. Pero bueno, llegué y la primera sorpresa fue darme cuenta de que habían bastantes ecuatorianos, bastantes ecuatorianos. Entonces, ya conocí a algunos otros ecuatorianos, no les conocía a ninguno, o sea, de antes no le conocía a ninguno, nos conocimos todos allá, y allá comenzamos a organizarnos. ¿Y con qué objetivo? La mayoría de universidades allá fomentan mucho el tema de creación de sociedades estudiantiles. Ujú. Entonces, las sociedades estudiantiles son como espacios avalados por la universidad donde los estudiantes, para que te den una idea, tienen sociedades de todo. La sociedad de estudiantes de ecologistas y también hay sociedades por países y por regiones. Es decir, hay una sociedad latinoamericana y todo. Y claro, nosotros nos dimos cuenta de que no había sociedad ecuatoriana. No había sociedad ecuatoriana y comenzamos a averiguar un poco y fue porque nunca antes Habían llegado habían, ecuatorianos. habían llegado tantos ecuatorianos. Claro. Entonces tú tenías listado un número mínimo de estudiantes para una sociedad y nunca tuviste un número mínimo de ecuatorianos. Entonces ya imagínate, ya desde ahí lo importante es el tema de becas. Entonces ahí, claro, entre los compañeros dijimos, vean, escucha, si es la primera vez que estamos tantos, es nuestra responsabilidad sacar, o sea, hacer que esto funcione. Y terminamos fundando la Sociedad de Estudiantes Ecuatorianos ahí de LSI. Entonces, ese es un proceso que la universidad lo sigue muy de cerca y porque a la universidad le interesa fomentar este tipo de sociedades y de organizaciones. Entonces, por fin ya logramos crear la Sociedad Estudiantil de LSI. Hasta donde yo sé, en esa época, por ejemplo, en Oxford, en Cambridge, en otras universidades británicas, no había sociedad de estudiantes ecuatorianos. De hecho, hasta donde yo sé, creo que hasta ahorita incluso solo hay en LSE, que es la que fundamos nosotros, y en University College of London, que es también en Londres. Entonces, hasta donde yo sé,
Eso es. Y de ahí, claro, la sociedad de estudiantes te permite generar eventos académicos. Yo me acuerdo que hicimos un conversatorio en esa época con algunas autoridades ecuatorianas sobre el tema de Assange. Así, o sea, la idea es como generar eventos académicos en torno a las funciones de tu sociedad. Eso ya, dense cuenta, eso ya es una cuestión importante. Ya tiene representación como país. Ya no soy solo yo, ya no es solo mi amigo becario, ya, y no, sobre todo, y no es del gobierno, es del país. Eso es lo que tiene que entender la gente. No es del gobierno, es del país. Entonces, ya creada esta sociedad, en cambio venía el tema complicado, que era ya estudiar como tal, cursar nuestros programas. A todos, ya, y aquí sí César chuta, te firma, pero categóricamente a todos mis compañeros ecuatorianos les fue muy bien, muy, muy bien. Es decir, ninguno de esos estudiantes se jaló siquiera una materia. Con eso te digo todo. Y la universidad, las universidades de verdad tienen un escalafón de puntaje para darte honores, por así decirlo. Entonces, por darte un ejemplo, si tú eres de los 7 mejores, si tú estás entre los 7 mejores de tu programa, tienes unos escalafones, ¿no es cierto? Entonces, el máximo honor con el que se puede graduar una persona es lo que se llama distinction o distinción. Y para sacarte un distinction, tu nota general, o sea, tu nota de graduación del programa, tiene que estar entre el 7% más alto de todos los que han cursado ese programa. Y o sea, es una cosa fuertísima, tienes que ser realmente, pero... Y de lo que yo recuerdo, habían 3 ecuatorianos que se graduaron con distinción, o sea, con honores de distinción, que era el máximo honor de la universidad. 3 estudiantes ecuatorianos, compañeros. Y de todos esos compañeros que tú tenías, por ejemplo, ¿cuántos eran hijos de ministros? ¿Cuántos eran hijos de secretarios? ¿Cuántos eran hijos de embajadores que estaban ahí contigo? O sea, ahí sí te comento que al menos en LSI, no había, en mi universidad no había ni uno solo, ¿Y eran ni cuántos? uno, 30. Y LSI es de las universidades más caras del programa de becas, entonces ya te das cuenta que los favoritismos no iban por ahí. Claro, Incluso, y esto, bueno, es un tema sobre el que podemos conversar más ampliamente, pero varios de los compañeros que tenía algunos eran frontalmente anticorreístas, ¿no? O sea, esto puede explicarse por 10.000 razones distintas, pero eso es solo para visibilizar que el criterio de la beca no es que te tomaba una prueba, pues y diga cuánto, del 1 al 10, cuánto le quiere usted a Rafael Correa para ver cuánto le doy de beca. ¿No? claro. Nunca fue así, nunca fue esa la idea del programa. Entonces, claro, en cambio del otro lado, yo también he escuchado críticas fuertes desde el correísmo diciendo, ¿por qué becan a personas que no estaban convencidas en el proceso, que no creen en el Estado? Y, en fin, es decir, que también son argumentos, ¿no? O sea, de todo hay. Pero eso sí te aseguro, de mis compañeros, ninguno, al menos en mi universidad. Entonces, yo puedo hablar desde lo que veo y yo nunca vi eso. Al Claro, punto que ni siquiera me entrevistaron en persona, es decir, para darme la beca, menos aún para saber quién soy. claro, o sea, acá era un tema de méritos de lo que llegabas como es a tener como méritos para poder irte. Y sí, como tú bien dices, yo conozco un caso de una persona, de una familia, en donde bueno, son dos primos, y ellos abiertamente son contrarios al gobierno anterior. Sin embargo, ellos fueron beneficiarios de de estas becas. Ellos se graduaron, obviamente consiguieron sus títulos, y cuando yo les averigüé sobre este tema, pues ellos también me dijeron, no, o sea, no, nunca vimos eso, nosotros nunca vimos favoritismo, nosotros llenamos los procesos, hicimos todo, nos ganamos el derecho de ir allá, o sea, no es que se palanqueó nada. Entonces, Y ahí, está, sí, dime. y eso está bien, ¿no? O sea, Claro, ese era el objetivo del programa de becas. Y mira, para que tengas un dato de qué pasó, bueno, ya te adelanto la historia, porque de ahí en cambio te voy a contar qué ha pasado con todos nosotros desde que regresamos. claro, Entonces, bueno, ya llegaron las épocas de graduaciones, ya te digo, 3 ecuatorianos se graduaron con el honor más alto de la universidad, es complicadísimo. La mayoría de los demás nos graduamos con el segundo honor, que se llama mérito,
y que viene a ser como un summa cum laude, por así decirlo. Y para sacar ese puntaje tienes que estar entre el 15% de mejor puntuados de toda la universidad. Entonces es altísimo porque estás en una universidad donde estás compitiendo con gente de todo el mundo. Entonces, en realidad, para mí sí fue impresionante, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que podemos, los ecuatorianos podemos. O sea, nos han hecho creer toda la vida que vivimos en un país chiquito en el que todo va mal y en el que actualmente sí es así, perdónenme, pero en el cual no siempre fue así, sobre todo en el cual es un país en el cual hay talento para lograr cosas mejores. Entonces, esa fue mi primera gran impresión, la verdad. De ahí yo volví súper contento. Igual ver la forma en la que los profesores allá, lo que pensaban de Ecuador, eso fue ya conmovedor. Es decir, ellos, incluso desde el programa de becas, ¿no? Entonces, yo conversaba con mis amigos chilenos. Los chilenos son los únicos que tenían en América Latina un programa de becas medio parecido al nuestro. Y digo medio parecido al nuestro porque aquí en Ecuador te aceptaban en la universidad y automáticamente te daban la beca. En Chile, en cambio, tenían que aceptarte en esta universidad, igual de las mejores 100 del mundo, y después de eso tú tenías que competir con otros estudiantes chilenos por la misma beca y a la final solo se le daba la beca a uno de, ¿me entiendes? Es decir, yo les contaba esto a los chilenos y decían, pero eso es una locura, qué maravilla. Claro. Entonces, claro, fue realmente conmovedor ver que en realidad el resto del mundo decía, ok, algo está pasando en ese país, algo está cambiando, algo se está moviendo, algo está mejorando. Entonces, eso fue valiosísimo para mí. Y bueno, de ahí viene el tema del regreso, ¿no? Y de ver qué pasó con la vida de cada uno. Y la mayoría de mis compañeros, yo por ejemplo, yo me incliné hacia el sector público, porque a pesar de que antes no había trabajado en el sector público, justamente esta experiencia de ver y de entender cómo el país puede cambiar desde la política pública, porque o sea, no hay otra forma de ponerlo. El país no cambia desde la caridad, el país no cambia desde las broncas de políticos, el país cambia con buenas políticas públicas. Entonces, y ahí fue cuando yo en realidad me interesé y me vinculé más con el sector público. Desde ahí regresé a Ecuador y he estado trabajando o como consultor, también he dado un poco de clases, pero he trabajado principalmente en el sector público. Entonces, esa ha sido mi experiencia personal. Ahora, tengo varios compañeros que nunca han pisado el sector público y que han trabajado exclusivamente en el sector privado. Al menos, por ejemplo, en LSI, que es una universidad de ciencias sociales, tenías varios abogados. Y de hecho son abogados que trabajan en los estudios jurídicos más grandes de Quito, que no son pues precisamente correístas. Claro. ¿Ya? Entonces, también tengo varios amigos, como era una universidad especializada en economía y en ciencias políticas, tengo compañeros que incluso han trabajado y que incluso trabajan con políticos de oposición al correísmo, y eso está bien, ¿entiendes? Porque, a ver, ojo que ahí es cuando quiero resaltar la transparencia del programa, en el sentido de que tú podías trabajar donde quieres. ¿Ya? La O sea, condición de la beca era que no es tenías que que había la regresar por el condición doble de del que, tiempo que te fuiste. claro, pero no es que había la condición de que regreses y tenías que, ¿cómo es? Regresar tus conocimientos necesariamente al sector público, a un ministerio en específico, no. Para nada, para nada. Y la única condición era que regreses a trabajar por el doble del tiempo que te fuiste. Incluso te daba Cenecido una opción en la que no tenías que trabajar en relación de dependencia, sino que podías ponerte tu propio negocio o podías incluso ejercer como profesional independiente y presentar facturas para comprobar que estás trabajando en Ecuador. Entonces la cosa era súper abierta. Cuando la gente te dice, es que les mandaron a los correístas para que vuelvan a trabajar en el correísmo, no es el caso. O sea, realmente no es el caso. Yo mismo, por inclinación ideológica, por afinidad política, me he involucrado con ciertos procesos políticos, como tengo compañeros que se han involucrado en los procesos políticos de Creo, tengo gente que, o sea, tengo amigos, compañeros que han trabajado en las campañas de la alcaldía, por ejemplo, con Juan Carlos Holguín, y que lo han hecho muy bien, porque nos formaron para eso. ¿Ya? Es decir, también trabajar en ciencias sociales es muchas veces trabajar sin una bandera propia, por así decirlo. No es mi caso, yo siempre me he identificado principalmente como una persona, o sea, yo ideológicamente tengo una identidad muy clara y siempre he trabajado en esa línea, pero otros compañeros míos no, y está bien.
Ese mismo era la idea del programa de becas. Entonces, porque el programa de becas, claro, no era voy a crear un ejército de funcionarios públicos. La idea del programa de becas es voy a traer conocimiento de afuera para que se difunda en Ecuador. Eso era. Entonces, por eso, de hecho, varios de mis compañeros terminaron siendo profesores, son docentes universitarios o son consultores de organismos internacionales. Algunos incluso han trabajado con políticos cercanos al PCC. Es decir, esta no fue una cuestión del correísmo para que se beneficie el correísmo. Claro, Eso es lo fue una que política quiero resaltar. pública, fue una política Para pública todos. para todos y que fue aprovechada por todos los que tuvieron chance, porque verás, aquí en este país, y eso sí es cierto, ¿no? En nuestro país no entraste al sistema de becas, entonces el sistema de becas es el que falla, no es que fallaste tú, ¿ya? Y entonces, claro, ahora como bien decías tú al inicio de la entrevista, eh, claro, si estamos viendo que abusaron de carnet de discapacidad en el sector que decía, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a desenmascarar a estos corruptos que 10 años nos han tenido en la miseria y todo lo demás. Resulta que ellos hacen un caso de corrupción terrible, deleznable, porque es aprovecharse de un carnet de discapacidad para obtener beneficios económicos. En este caso de las becas es diferente porque acá hay gente que nada tiene que ver con funcionarios públicos, nada tiene que ver con a las autoridades de la década pasada. Lo que hicieron es eliminar una política pública como esta de las becas, que lo que daba es conocimiento y daba nuevas oportunidades a nuestros jóvenes. Exactamente. Y ahí Perdón. quisiera, quizás, salud. Gracias. Ahí quisiera más bien comentarte, en cambio, mi experiencia posterior, que en Ujú. cambio ya fue, a ver, yo regresé, trabajé un tiempo en la Corte Constitucional y luego terminé trabajando en Cenecit. Ya yo me familiaricé mucho más, y ya, o sea, para que vean cómo es el tema. Y de hecho, Estás del otro ¿saben lado. cómo llegué a trabajar en Cenecit? Por hecho, yo no conocía absolutamente a nadie en Cenecit, sino que un amigo justamente de un estudio jurídico, que también era becario, estos estudios jurídicos definitiva que son todo menos correístas, él me dice como, mira, un amigo mío está buscando una persona que sepa de derecho, pero que también de conocimientos tradicionales, que tenga como un análisis más, o sea, como una visión un poco más desde el indigenismo, de cómo puede funcionar el derecho y la propiedad intelectual, bla, bla. Y me dijo, y como pensé en ti por lo que estudiaste. Y ya, y sin saber, eso era para trabajar en Cenecit. Y terminé trabajando en Cenecit. Entonces, ya desde el otro lado, en cambio, entiendes mucho mejor cómo funciona el programa de becas. Y sí hay cosas cuestionables, ¿no? Es decir, hay que entender que todos los programas de becas estaban diferenciados y tenían un objetivo diferente. Entonces, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Tú tenías aquí el programa de becas de excelencia, que era este de las universidades internacionales. Este programa, ¿cómo funcionaba? Te aceptan en una de las universidades de la lista y te damos beca. Punto. Ese era el programa de becas de excelencia. Ahora, era un programa al que era muy complejo acceder, no por Cenecit, sino porque para que te acepten en una, digamos, para que te acepten en Harvard, tienes que tener una carpeta tenaz y tienes que tener un dominio del inglés, pero tremendo, y eso es una cuestión que es complicado también encontrar en el país. O sea, sobre todo el tema del idioma. ¿Entiendes? Yo, de lo que vi, de lo que sé, la mayor traba de la mayoría de estudiantes para acceder a al programa este de becas de excelencia fue el inglés. ¿Ya? Entonces, indirectamente, ¿cuál era el efecto de eso? Terminabas beneficiando a personas que habían tenido mejor idioma inglés, mejores clases de inglés en colegios particulares al inicio de sus vidas académicas. Eso era un efecto del programa de becas de excelencia, pero eso no era un tema de Cenecit. ¿Ya? Es decir, no es que Cenecit se sentaba y te decía tú sí, tú no, sino que ya ese es un hecho que no podemos desconocer, y es que las universidades, si tú vas a ir a estudiar en inglés, necesitas saber muy bien inglés. ¿Ya? Y se hicieron muchos esfuerzos en torno a eso también en el gobierno anterior, sobre todo a nivel de pregrado, el tema de mejorar profesores de inglés en escuelas públicas, pero los que ya llegamos a ese nivel de poder aplicar,
ya veníamos, o sea, aprendimos inglés desde la escuela. Entonces sí hay una brecha y una diferencia grande. Y por eso sí es importante una política pública integral, pero no es una política que viene desde CENESID, es una política que tiene que venir desde las primeras instancias del Ministerio de Educación, y es un proceso de años, y es un proceso que se estaba haciendo y que también se está desmantelando. Y se está desmantelando por una cosa parecida a lo que están haciendo con el programa de becas. Pues decir como, sí, el Ministerio de Educación traía profesores estadounidenses o angloparlantes para dar clases en las instituciones públicas. Sí, pero que no, que ese convenio que ves te han de haber usado para robarse. ¿Qué hicieron? Chao convenio, y ahora ya no tienes profesores de inglés en la educación pública. Y vuelve el círculo, ¿me entiendes? Entonces, es decir, ¿qué va a pasar mañana si hay otro presidente con un cuarto de visión vuelve a generar un programa de becas así? Estos estudiantes que venían estudiando con los profesores angloparlantes en colegios públicos se quedaron sin profesor y probablemente ya no tengan el manejo de inglés necesario para aprovechar esas becas. Y sigues abriendo la brecha. ¿Ya? Entonces, por eso es tan indignante para mí cómo se difama todo lo que se hizo en educación. ¿Ya? Porque no es problema mío de ahorita. Yo digo, por último, yo ya me gradué. Si en realidad fue un tipo indiferente, digo, ya, en fin, que se acabe esa vaina, a mí me fue bien, chao. Pero no es así, pues eso no es una visión de país. Claro, el problema es que uno tiene que ver para estas generaciones y para las que vengan, pues. Y para las que vengan con mayor razón, o sea, si alguien pudo, otros también van a poder y vamos a tener mucha más gente preparada acá en el país. Y que obviamente vamos a recalcar el hecho de que un título no es que te hace mejor persona, eso nadie lo va a negar. No, Pero, a ver, o sea, si hay oportunidades de ir a estudiar en el exterior y el Estado invierte justamente en eso, pues hay que seguir dándole cabida a esas oportunidades y a esa política. Pero ahora, regresando a la difamación, digo del señor García, o sea, es tan fácil coger y decir o señalar con el dedo a un programa que estaba siendo beneficioso para el país y que se lanza que nos vamos a sorprender, pero yo estoy esperando algo nada. que pruebe. Es que evidentemente es una cortina de humo para bajarse el tema de los carnets, ¿no? Y es una cortina de humo que bien o mal les ha funcionado, porque si te das cuenta, toda la opinión pública desde ese entonces ha sido en torno a las becas, Ah, ¿ya? Es decir, si bien se siguen cayendo lo de los carnets, pero ¿qué más habrá en el tema de los carnets? Porque ¿qué pasó con la cuestión de los carnets? Sacaron unos 3 4 y ya, después de eso, uy, no, vean las becas, miren el dedo, y claro. ya, no hemos sabido de más. ¿Quiénes nomás estarán ahí? Ya. Esa es la cuestión. ¿Quiénes nomás estarán ahí y qué otros beneficios habrán accedido? Porque recuerda que hay 3.000 carnet de discapacidad que se emitieron en plena pandemia. Y en plena pandemia también dijeron que se iba a dar un bono de contingencia, mismo que no ha llegado a muchas personas que tienen y se merecen el carnet de discapacidad. Por ahí Claro, también es hay otro decir, tema. sí. Y sabes que si tú ves, por ejemplo, incluso en el tema de los vehículos, ¿no? Yo estaba viendo un gráfico de cantidad de vehículos importados con exoneración. Entonces tú ves, durante los 10 años anteriores se importaban en promedio 400, no, hace 2 años sube a 1.500 y en el último año más casi 5.000. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Quién está usando los carnets como favor político? El gobierno de Exactamente. Moreno, es evidente. Ya no podemos hacernos los ciegos. Entonces, ahora, claro, la estrategia es lanzarle lodo al programa de becas. Y ahí hay que ver otra cosa, porque sabes que la acusación esta de Ramiro García solo se enfoca en un programa de becas, que de hecho era Sí. el más pequeño, que era el becas de excelencia. Además de eso, tú tienes otro programa que son las becas de cooperación internacional, que esas son, por ejemplo, becas que te da el gobierno de Corea para que vayas a estudiar en Corea. Y ahí el gobierno de Corea, en cambio, CENESID coordina, pero quien decide quién se beneficia es el que está otorgando la beca, que por lo general son el gobierno de Corea, el gobierno de Francia. Entonces, ahí también es bien complejo que tú vayas, no sé, pues y le digas al ministro de Educación Superior de Corea, vea, esta chica es hija del director de talento humano del Ministerio de Educación. O sea, no, un Claro. poco de sensatez. ¿Entiendes? Y- Entonces, en el tema de becas de cooperación, yo supongo que no se van a meter porque en becas de cooperación quien otorgaba la beca no era CENESID, CENESID solo coordinaba, ¿ya? Pero quien otorgaba la beca era otro gobierno. Entonces,
Por eso no han dicho nada de este programa. Y luego, en cambio, vienen los programas de becas nacionales, que son enormes, ¿ya? Para que se den, o sea, la cantidad de gente que estaba en el programa de becas de excelencia en comparación al de becas nacionales es, pero menos de la décima parte. Entonces, ¿cómo funcionaba, en cambio, el tema de becas nacionales? En becas nacionales tú tenías distintos tipos de becas, las becas de Loyola Faro, por ejemplo, las becas para los chicos del grupo de alto rendimiento. Entonces, el programa para mí más chévere de todos los que había era justamente el del grupo, el del GAR, que se llamaba, que era el grupo de alto rendimiento, que eran chicos que al graduarse del colegio en el sistema público, los que mejores notas sacaban, esos de cambio ya pasaban a CENESID para que CENESID les dé guía vocacional y les dé becas para cualquier universidad del mundo, ¿ya? Entonces, eso sí te das cuenta de la política pública que es un chico que sale del sistema de educación público, que saca las mejores notas en el sistema de educación público, se le engancha de una y se le da la guía y las herramientas necesarias para que pueda aplicar y pagar cualquier universidad del mundo en cualquier área del conocimiento que él quiera. Es decir, es una maravilla, ¿ya? Y las becas GAR en realidad para mí fueron quizás, o sea, quizás en términos de redistribución, quizás el programa más importante. Y ahora tampoco, ya el Ministerio de Educación tampoco ya está manejando Grupo GAR, ya nada. Entonces, como ya no hay nada. Entonces, este era otro tipo de becas. Y de ahí para los chicos, incluso para los chicos que no tenían oferta académica en sus provincias y que eran aceptados en el sistema público, se les pagaba un estipendio mensual para que puedan, en cambio, tener, era un gasto de manutención. Entonces, eran chicos que si bien no tenían oferta académica en sus lugares de vivienda, podían moverse y el Estado les financiaba para que puedan sostenerse mientras hacían sus estudios. Entonces, el programa de becas es una cosa enorme. Más de 20,000 becados. 20,000. Eso es, yo una vez estuve chequeando unas estadísticas sobre becas de gobiernos anteriores y antes de la época de la Revolución Ciudadana, en total, durante todos los años donde había datos sobre becas del gobierno, se habían entregado algo así como 800. 800 frente a 20,000. Entonces, ¿qué quiere? Lo que no entiendo es que quiere insinuar Ramiro García, que 20,000 personas éramos hijos de ministros, que, o sea, si ves, no tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Pero ahí la Exactamente. lección es no dejar que ellos tampoco nos guíen el debate público, porque además hay que ver también por qué sale lo de los carnets, César. Y sale para tapar un poco el tema de la pandemia. Es decir, ¿qué fue? Se nos fue la pandemia de las manos, ya no presentemos datos, ¿sabes qué ves? Daniel Salcedo, mándales a los Bucaram, corrupción por aquí, corrupción por allá, y ya. Y cambiemos de semáforo y que la gente salga a morir como pueda. Claro. Eso es, o sea, es perniciosa esa manera de manejar la política. Y es más pernicioso aún que traten de mancharnos a los becarios para tratar de tapar su falta de gestión. Claro, y lo que van a hacer, como digo, son estas famosas cajas chinas, ¿no? Que quienes vimos o quienes vieron la película La dictadura perfecta, película mexicana, pues está clarísimo. Y es una estrategia el hecho también de echarnos la culpa, ¿no? Que nosotros somos los culpables de que hayan colapsado los sistemas hospitalarios. Pero te cuento que ahora hay otra distracción, ¿no? Que la leí en la mañana. Y es, bueno, la leí desde ayer, que la ministra aclara de que se ha encontrado una bodega donde se están pudriendo los alimentos escolares y ella dice que son del año 2016 y que como son del 2016 entonces ya no tiene nada que ver. ¿Qué te parece este otro tema que están posicionando para desviar la atención de lo que realmente debería importar y deberíamos estar debatiendo? Ahí para darles un ejemplo de lo ridículo que es eso. ¿Qué pasaría, César, si a ti te dan un nuevo trabajo? Y a 3 años después de que estás haciendo este nuevo trabajo, te dicen, ¿sabes qué, César? Había aquí unas computadoras. ¿Dónde están? No sé, esas No sé. computadoras no han sido compradas en mi época, entonces, no sé, o sea, por Dios, es una irresponsabilidad tamaña. Incluso es reconocer que como ministra ni siquiera estaba familiarizada con qué tenía el Ministerio de Educación. Claro. Es terrible. Y ojo, y es la tercera ministra de Educación que ha pasado, ¿no? Entonces, también, o sea, ya... Y lo chistoso, claro, sacan estas noticias que la gente se escandaliza porque es indignante. Es decir, si yo digo, pucha, en esta crisis de este problema sanitario hay comida pudriéndose, me indigno.
Pero luego te pones a pensar y dices, pero si esto va 3 años de ahí y han pasado 3 ministros de educación, ¿qué diablos estaban haciendo, pues? O sea, ¿de qué hablamos? Claro, pues debe tener funcionarios que sepan si se embodegó o no se embodegó, hay un inventario, qué se recibe, qué no se recibe. O sea, todo eso ya. Lo peor es que salgan y aclaren, o sea, eso es lo que más indigna, ¿no? Que te aclaren y te digan, no, es que como era en el 2015, 2016, entonces no era potestad nuestra. O sea, por Dios, claro, es ya indolencia pura y dura. Y claro, es lo que tú dices, es un afán de seguir tratando de manchar al gobierno anterior como se pueda. Entonces, pero yo a este punto, yo más bien de lo que veo reacciones ciudadanas en Twitter, en redes en general, la gente ya está enojada también. Es decir, por más anticorreísta que puedas llegar a ser, por ejemplo, esta cuestión que me cuentas de la ministra, no sé, eso ya escapa a cualquier lógica. Yo te digo, incluso yo, no sé, un ferviente anticorreísta, diría, bueno, sí, pues, pero ustedes llevan 3 años ahí, nunca se enteraron de que esto había, ya, los giles son ustedes, perdón, IMEF. O sea, Claro, entonces yo creo que ya estamos llegando al límite en el que ese lanzarle lodo al correísmo funciona, la verdad. Y espero genuinamente también que eso se refleje en un tema electoral. Es decir, no podemos vivir con la irresponsabilidad de dejar abandonado el Estado a su suerte, de dejarnos abandonados a los ecuatorianos a nuestra suerte y lanzar lodo para tratar de defendernos. Eso no es ético, no es nada. Terrible. claro, o sea, el hecho, como te digo, son estrategias que se lanzan de comunicación para tratar de desviar, para tratar de echar la culpa a otras personas. Ahora ya, como dices, tú tuviste que aclarar, como digo, y les invitamos para que lean justamente el artículo que está publicado en nuestra página web sobre la explicación que tú le das al tema de las becas. Porque claro, o sea, ya te digo, deberíamos de estarnos preguntando cómo así la señora que hoy funge de fiscal cuando era directora de la UAFE no se dio cuenta que algunos estaban elevando su patrimonio así porque sí. Y ahora de fiscal dice, es que no tengo los informes de la UAFE, qué chistosa. O sea, Claro, pues. Esas son la serie de inconsistencias que se presentan y que forman parte del bloque de gobierno, ¿no? Yo creo que quizás lo más pernicioso, lo más malvado, la operación más malvada que se ha tejido estos últimos años, ha sido que ya no son los funcionarios, ni siquiera las autoridades públicas los que toman decisiones. Entonces, si tú ves, ¿quién da la línea política en este gobierno? ¿Quién da la línea comunicacional? Son los medios privados, son tú, cualquier Ramiro García, tú, Fernando Villavicencio. No tienes, es decir, la gestión pública ya no la hacen los ministros, ya no la hacen las autoridades públicas, ya no la hace ni siquiera la fiscal, como tú mencionas, sino que parece que el poder se maneja desde fuera de lo público. Y para no irnos, un claro ejemplo de eso es el comentario de lo que comentó Lenín Moreno, que para atender la crisis vamos a crear una junta de economistas que no van a tener sueldo ni van a ser funcionarios, que van a ser asesores externos. Por Dios, la idea del Estado y por qué, quiero que la gente entienda por qué es importante que alguien que toma decisiones tenga un puesto para tomar decisiones. Y es porque si yo soy ministro, yo estoy sujeto al control de la Contraloría, yo estoy sujeto a un control de auditoría interna, yo tengo prohibiciones de tipo NASBO, tengo prohibiciones por conflictos de intereses. La función pública está súper regulada y está súper regulada para minimizar la posibilidad de que alguien haga lo que le dé la gana. ¿Ya? Pero en cambio, cuando ya pasamos todas las decisiones, todo el peso político y todo lo que implica gobernar un país y lo dejamos en juntas de notables o en opinólogos, pues son opinólogos que tienen poder. Es decir, Ramiro García, ¿cuántos concursos ha dirigido para designar a toda la función electoral, a toda la función judicial en esta época, a la misma Diana Salazar? Entonces, pero claro, él no es funcionario público, entonces, ¿qué pasa? Él se va tranquilo a su casa, ¿no? claro, Es decir, él toma las decisiones y no asume ninguna de las responsabilidades. Y le hacen creer a la gente que esto es súper bueno porque no cobra sueldo. O sea, claro. hemos acabado tanto con el Estado de Derecho que ya ni siquiera creemos que debería existir Estado. Ya de una vez regalemos de, no sé, pues, hagamos una encuesta de Twitter de qué tuitero es más chistoso y demos de la presidencia a él. O sea, Claro.
No, esto no es forma de manejar un país, esto no es Claro, democracia, esto no no es es nada. forma exactamente, pero lo que tú dices, lastimosamente parece que así se está dando, ¿no? El tuitero más alhaja es al que le vamos a dar, vamos a poner en la lista para que vaya de asambleísta o sea el binomio de alguna persona. O sea, sí, Claro. porque, o sea, no analizamos más allá de este tema. Ahora, Emilio, también hablando sobre este tema de las becas, con un gobierno como este que quita oportunidades, que deja en el desempleo, todos estos chicos que se beneficiaron, entre ellos compañeros tuyos, que no tengan oportunidades en este país, ¿qué es lo más saludable que hagan? Que se vayan del país y estamos haciendo que se fuguen cerebros. ¿Para qué? Para traer gente reciclada de gobiernos de los 90 a que den analizando la economía de un país cuando ellos lo que hicieron fue acabar de este país. Exactamente, y ahí bueno, te puedo contar varias anécdotas, pero a ver, para esto hay que estar claros en cuál era la intención de tener un programa de becas tan ambicioso. Y un programa de becas tan ambicioso, de hecho, es una copia medianamente parecida, o sea, está basado en lo que hicieron países como Corea del Sur, como Japón y como China en su debido tiempo. ¿Cuál era la idea de estos países? Bueno, somos países pobres, quizás en términos de recursos naturales no tenemos tanto como quisiéramos y si tenemos, no tenemos la tecnología para aprovecharlo. ¿Cómo podemos competir en el mundo? ¿Cómo podemos salir adelante? Y ahí entra un término que se llama la economía del conocimiento. ¿Ya? La economía del conocimiento básicamente te dice que el principal activo productivo de un país es su gente, no son sus recursos naturales. Y eso es algo que en Ecuador estamos volviendo a hacernos los ciegos. Es decir, ¿por qué somos ricos? ¿Porque tenemos petróleo o porque tenemos una gran cantidad de talento humano? Entonces, cuando ves esa visión, ¿qué haces? Golpe, les bajas el precio. Cuando ya no te importa esa visión, es decir, cuando no tienes un proyecto de desarrollo como país, ¿qué es lo que haces? Les bajas el presupuesto a las universidades, cortas los programas de becas, les insultas a los becarios por Twitter, dices que todo fue corrupción, que ya hay pillos, destruyes toda esa aspiración. Que, mira, César, ese era el objetivo de fondo de la política pública durante el correísmo. El tema de las becas era justamente replicar este modelo en el que tú mandas a tus ciudadanos a las mejores universidades del mundo con la obligación de regresar. Y cuando regresan, no importa tanto dónde regresen, porque normalmente en un mercado laboral siempre tienden a, como ya de todas formas tienes un título en el extranjero, has aprendido un montón, siempre vas a encontrar un nicho, un espacio. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que pasa ahora, en cambio? Y esto te digo, y esto quizás es una cuestión muy de mi universidad, porque mi universidad era exclusivamente ciencias sociales. Es decir, eran abogados, politólogos, internacionalistas, economistas, que son las carreras que más afín o relacionadas están a la política del servicio público. Y al respecto, mis compañeros y algunos chicos realmente talentosos, algunos ya se fueron, es decir, ya acabaron su periodo de compensación, porque hicimos maestría, entonces tenías que volver por el doble del tiempo que te fuiste, ya acabaron su compensación y enseguida buscaron un doctorado afuera. Entonces, yo creo que quizás mi compañero más talentoso, que era un chico guayaquileño, economista guayaquileño, estuvo un tiempo acá, cuando las cosas se complicaron, se comenzaron a complicar demasiado, mira, yo no, o sea, no veo un futuro, no veo nada aquí, no veo horizonte. Y está haciendo el doctorado en el Reino Unido, de nuevo. Tengo compañeros que se han ido a Francia, a continuar con sus doctorados, y que la diferencia es que, claro, como ya no se han ido con becas, ya ni siquiera tienen la obligación de regresar. Es Exactamente. decir, eso implica que esa plata que invirtió el Estado en esa persona no sirvió de poco o nada para el país. ¿Ya? Pero también hay que entender aquí una cuestión personal, y te digo porque a veces incluso a mí me pasa. Te formas para esto, has estudiado esto, le metes ganas, y de la ideología que estés, del lado político en el que estés. Porque yo te digo, tengo compañeros muy talentosos y muy convencidos que incluso han trabajado con gente, con bancadas más de derecha, con políticos más de derecha y hacen su trabajo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú sientes que te has esforzado tanto por lograr esto y de pronto ves que las cosas no funcionan como pareciera, es una cosa bien frustrante. Entonces, es decir, por ejemplo, en mi caso tú ves,
Tú dices, bueno, sí, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que es el espacio de disputa política por excelencia, y donde hay una representación amplia de bancadas. Y ya cuando ves por puertas adentro, te das cuenta de que todo el juego de estos años, por ejemplo, ha sido, bueno, la bancada correísta que chilla por allá y no le hacemos caso, y el resto sí entremos a negociar con el gobierno. No hay disputas de ideas. A mí algo que me duele es que tú ves, no sé, en los plenos, grandes discursos de hasta algunos asambleístas en las comisiones, pero las decisiones no se toman ahí y no se toman así. Hemos llegado a un nivel de perversión política donde el Ejecutivo maneja todas las negociaciones por debajo de la mesa, garantiza votos y de pronto no te explicas por qué alguien de una determinada tendencia o partido político vota como vota. Dices, pero no tiene sentido, por si este hombre, o sea, ¿cómo va a votar así? Y claro, luego salen líos como de los carnets y ahí te explicas. Entonces, imagínate lo frustrante que es tú, que, no sé, pues hemos estudiado cómo se forjan mayorías políticas, hemos estudiado derecho electoral, hemos estudiado técnica legislativa para llegar y decir, no, a fin de cuentas no importa el debate, no importan tus argumentos, no importan los datos que saques, no importan tus ideas, todo lo que importa es para qué lado estás dispuesto a jugar. ¿Ya? Entonces, eso se resume en, si eres correísta, anda nomás por ahí, por más que tengas buenas o malas ideas, entonces es como, no existes, eres irrelevante. Si estás dispuesto a negociar con el gobierno, no importa quién, si eres del mismísimo Satanás, pero puedes sacar un beneficio. Entonces ahí ves, o sea, es realmente doloroso, ¿no? Pues tú dices, un sistema político, un país que puede apostarle tanto al desarrollo desde diversas visiones, desde diversas vertientes, porque esto tampoco es solo un tema de correísmo, anticorreísmo, ni solo un tema de izquierdas versus derechas. Yo creo que si el debate de fondo de este país fuera izquierdas versus derechas, estaríamos en una situación muchísimo mejor que en la que estamos ahora. Porque por último se estarían discutiendo ideas. Por último se estarían discutiendo ideas, aunque no nos gusten. Por último serían ideas. Pero el debate actual no es ese. Es un debate de amarres y componendas terribles. Entonces tú dices, a ver, ¿yo para qué vengo aquí a sacarme la madre, a exponerme a que mira, o sea, la judicialización de la política es tal que yo pienso unas 2, 3 veces antes de poner algo en Twitter. Claro. Entonces tú dices, tanto esfuerzo para darme cuenta de que no funciona así, de que si quiero llegar a ser alguien, ¿para qué? No tenía que estudiar esto, no sé, me hubiera metido así en alguna coyuntura, pana de alguien, capaz ya tendría hasta carnet de discapacidad. Si te das cuenta, Claro. O O sea, sea, es doloroso. dicen luchar contra la corrupción y te obligan justamente a entrar en Claro, esa corrupción, ¿no? exacto. O Entonces la respuesta de varios de mis compañeros a eso ha sido, me voy, a me mí voy. no me interesa la política. No me interesa. Y gente talentosa, date cuenta, o sea, gente que tiene maestrías en administración pública de las mejores universidades del mundo, lo valiosos que serían para manejar este país. Pero hablas con ellos y les dices, ¿sabes qué, hermano? Yo te agradezco, pero yo veo ese tumulto, aquí ya no se sabe ni quiénes son buenos ni quiénes son malos, y prefiero quedarme dando clases. Entonces se quedan en las universidades, que también es un aporte valioso, obviamente, ¿no? Pero podría hacerse mucho más. Y ahí yo creo que el desafío es volver a hacer que nos enamoremos de la política. Es decir, volver a un país que por lo menos, digamos, puede cambiar. ¿Ya? Eso yo creo que es lo que nos está faltando. Y en el tema de los becarios es aún peor, porque algunos también sí dicen como, no, yo no me quiero exponer a estas cosas, mejor me hago consultor. Entonces, claro, también ese tipo de hojas de vida sea para ser consultor de organismos internacionales. O por último, me quedo en la universidad. Me quedo tranquilo aquí, nadie me molesta, hago mi trabajo, enseño, soy feliz. Feliz. Entonces, sí ves el efecto Claro. ves el efecto de la corrupción. O sea, y sobre todo de la manipulación política, ¿no? Es decir, la gente ya no reconoce buenos ni malos, ya no sabe quién es nadie y ya no le importa tampoco. Es decir, ya se deslindaron, a pesar de haber estudiado política, ya están deslindados de la política, no les interesa. Entonces, ¿cómo recuperas el país así? ¿Cómo recuperas siquiera la inversión que tuviste en las becas en un país así? Donde por más sobrecalificado que estés, donde por más que hayas estudiado, viene cualquier Ramiro García y con tacharte de correísta te anula la carrera. Por Dios, o sea,
No podemos seguir así. No podemos seguir así. No podemos seguir así, estimado Emilio, pero tampoco podemos bajar los brazos porque tampoco Exacto. podemos dejarles a ellos que ocupen los espacios que podrían ocupar personas que realmente piensen por el desarrollo de este país. Estimado Exacto, Emilio, no les vamos a dar el lujo de nuestro silencio porque después de todo ya logramos lo que creíamos imposible. Así que si esto debe lograr algo es llamarnos más a volver a luchar, a volver a interesarnos y a volver a discutir y a disputar de ideas y de política. Eso nomás. exactamente, y eso es lo que vamos a hacer nosotros en estos espacios, pues justamente seguir discutiendo de política, pero de la política que obviamente no tenga esos vicios de corrupción o de que quieran lavar el cerebro a la gente, sino que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones. Estimado Emilio, tu mensaje final a la ciudadanía. Queridos radioescuchas, interésense, involúcrense. Este país no se hace con odios. Es hora de que volvamos a construir desde la propuesta política, desde el amor, desde la economía del cuidado, desde la fraternidad. Es hora de volver a reconocernos ciudadanos, compañeros, amigos, y es hora de frenar a esta gente. Y la única forma en la que vamos a frenar a esta gente es con una propuesta constructiva, unida y abierta. Entonces, les invito a todos, desde cualquier espacio que tengan, a involucrarse más. Solo involucrarse ya implica un pequeño cambio. Solo apagar la tele un rato y escuchar medios alternativos ya implica un gran cambio.